Antes me preguntaba usted por las lecturas que me han llevado a interesarme por los pobres. Y adoro utilizar esa terminología, pobres, porque durante mucho tiempo, durante 20 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hace pocos años, se ha hecho retórica sobre la clase obrera. Se ha establecido esta distinción. Hablar de la clase obrera significa ser comunista ortodoxo. Digamos que, perfecto. Hablar de los pobres significa ser populista. Pero yo siempre he hablado de los pobres de verdad y la izquierda siempre me ha acusado de ser populista, humanitario. En cambio, ahora acepto esta terminología y en el fondo incluso la historia me ha dado la razón. Porque ahora todo el mundo habla de los pobres, incluso los comunistas. Antes usted intentaba poner en relación el hecho de que yo me interese por los pobres y mis posibles lecturas poéticas, y también el uso del dialecto. Pues tengo que desmentirle también eso. Para ser sincero, el dialecto que comencé a usar hacia los 18 años no lo utilizaba de manera realista. Es decir, no implicaba de ninguna manera la presencia del hablante y por tanto de su condición social de pobre o de perteneciente a otra clase social. Yo usaba el dialecto friulano por razones puramente estéticas, prescindiendo por completo de quienes lo hablaban. Esto evidentemente requiere una explicación que aclare su última pregunta. En pleno fascismo, yo tenía 16 o 17 años. Como le decía antes, empecé a escribir con 7 años y seguí escribiendo, siempre en ese plano elevado, petrarquista, monolingüístico, precisamente hasta los 16, 17 años. Y fue en ese momento cuando leí mi primera obra fundamental, es decir, un poco antes, con 14 años, había leído a Dostoyevsky y a Shakespeare, pero hacia los 17 años tuve una revelación fundamental en el instituto, cuando descubrí la obra de Rimbaud, la de los simbolistas franceses y la de Ungaretti en particular, Sentimiento del tiempo. ¿Qué significó esto para mí? Esta lectura traumática, que representa una de las claves de mi vida, tuvo dos consecuencias distintas y en cierto sentido contradictorias. En primer lugar, me hizo ser antifascista. La lectura de Rimbaud y de la poesía simbolista y decadentista hizo que no solo mecánicamente, sino automáticamente tomase conciencia de que era antifascista, así que diría que tuvo una función política positiva en mí. En cambio, la segunda consecuencia fue puramente literaria y estética, lo cual parece contradictorio, pues, como usted sabe, los simbolistas postulaban una lengua de la poesía. Me expreso esquemáticamente. Debería citar a Jacobson cuando éste, a su vez, cita a Valéry para hablar de su concepto de ambigüedad de la poesía. Por ejemplo, Valéry tiene una frase totalmente profética a propósito del simbolismo, que dice que la poesía es une hésitation prolongée entre les uns et les uns. En resumen, los simbolistas basaban su poética en dos puntos. La poesía es el contenido de la poesía, y la poesía tiene una lengua que le es propia. Una lengua que no es ni decorativa ni referencial, sino la conciencia misma del lenguaje poético. Los formalistas rusos retomaron esta teoría casi al mismo tiempo y, recientemente, el propio Jacobson la ha acabado perfeccionando. Así pues, yo me encontraba ante esta poética que, para mí, era sumamente sugestiva y puramente literaria, e implicaba una autonomía de la literatura, una condición de absoluto y de pureza propia de la poesía que no contenía nada de político. Pier Paolo Pasolini.